Filosofía desatada. ¿Quién eres? Esa es la pregunta que quiero plantearte hoy, pero no como un ejercicio trivial. ¿Alguna vez has sentido que tomas decisiones libremente, solo para descubrir que muchas de ellas están moldeadas por lo que te rodea? ¿Qué pasaría si te dijera que no puedes existir sin tu circunstancia, pero tampoco estás condenado a ella? Esta paradoja, tan intrigante como desafiante, está en el corazón de una de las frases más famosas de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. En Filosofía desatada, nos adentramos en las ideas más profundas de los grandes pensadores para aplicarlas al mundo moderno. Este vídeo no es una excepción. Tras semanas de investigación, recopilando referencias de textos originales de Ortega, analizando contextos históricos y conectándolos con ejemplos actuales, te traigo una reflexión que puede cambiar la forma en que entiendes tu vida y las decisiones que tomas. Te invito a quedarte hasta el final, donde no solo exploraremos cómo el entorno influye en ti, sino también cómo puedes vivir auténticamente en un mundo lleno de ruido y expectativas ajenas. Si buscas claridad y herramientas para ser más consciente de quién eres y cómo vivir tu circunstancia, este vídeo es para ti. Por cierto, si te gusta explorar estos temas con profundidad y aplicarlos a tu vida diaria, considera suscribirte. Aquí, en Filosofía desatada, desnudamos las ideas para que descubras su verdadero impacto. Ahora, comencemos. ¿Eres libre o solo crees serlo? José Ortega y Gasset fue un filósofo español que vivió entre 1883 y 1955, un periodo turbulento lleno de cambios radicales. Su vida y obra estuvieron profundamente marcadas por los desafíos de su tiempo, la decadencia del Imperio Español, las tensiones sociales y políticas de la Segunda República y el impacto de la Guerra Civil Española. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias históricas, Ortega se destacó como una de las mentes más influyentes de la filosofía contemporánea, no solo en España, sino en toda Europa. Ortega perteneció a una generación que luchó por modernizar y europeizar España, rompiendo con la tradición estancada del siglo XIX. Estudió en Alemania, donde se familiarizó con las corrientes filosóficas más avanzadas de su época, como el neocantismo, el vitalismo y el fenomenología de Husserl. Fue esta mezcla de influencias la que moldeó su pensamiento y le permitió desarrollar una perspectiva única, una filosofía profundamente conectada con la vida cotidiana y las realidades concretas de las personas. Una de sus obras más conocidas, La rebelión de las masas, publicada en 1930, aborda un tema que sigue siendo crucial hoy: el papel del individuo frente a las masas. En este libro, Ortega describe cómo las sociedades modernas, al democratizarse, dieron lugar a un fenómeno que él llamó el hombre masa, un individuo que, aunque disfruta de los beneficios del progreso, no reflexiona ni toma responsabilidad por su vida. Según Ortega, el hombre masa vive atrapado en lo que hacen todos, perdiendo su autenticidad y cediendo su libertad a las tendencias dominantes. Pero Ortega no se limitó a criticar. También propuso un camino para superar esta crisis. Enfatizó la importancia de una minoría selecta, no en términos de clases sociales, sino como aquellos que se esfuerzan por vivir plenamente su vida, reflexionando y eligiendo con conciencia. Es aquí donde entra en juego su famosa frase: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esta idea es la esencia de su filosofía. El ser humano no es un ente aislado, sino que está inseparablemente vinculado a su entorno. Sin embargo, lejos de ser una condena, esto es una oportunidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de interpretar y transformar su circunstancia, convirtiéndola en una herramienta para vivir con autenticidad. El pensamiento de Ortega es especialmente relevante en el mundo actual. Vivimos en una era globalizada, hiperconectada, donde las redes sociales, los algoritmos y las tendencias parecen dictar quiénes somos. Ortega nos invita a detenernos, a reflexionar y a preguntarnos:
¿Estamos viviendo según nuestras propias elecciones o simplemente seguimos el flujo de lo que otros esperan de nosotros? Su legado filosófico no es solo un ejercicio intelectual. Es una invitación práctica a recuperar el control de nuestras vidas en un mundo que constantemente intenta arrebatárnoslo. Y eso, precisamente, es lo que exploraremos en las próximas secciones. ¿Qué significa salvar nuestra circunstancia? ¿Cómo podemos transformar el entorno en lugar de dejarnos transformar por él? Ortega nos dejó las herramientas, ahora queda en nosotros decidir cómo utilizarlas. Yo soy yo y mi circunstancia es, sin duda, una de las frases más célebres de Ortega y Gasset, pero su profundidad va mucho más allá de lo que parece a simple vista. En estas pocas palabras, Ortega encapsula una idea fundamental. El ser humano no es una isla, no puede ser entendido ni vivir de forma plena si se separa del entorno que lo rodea. Sin embargo, y esto es crucial, ese entorno no lo define por completo. El individuo siempre tiene la capacidad de interpretarlo, adaptarlo y, en última instancia, transformarlo. Para Ortega, la circunstancia no es solo el lugar donde nacemos, la cultura en la que crecemos o las condiciones materiales que nos rodean. También incluye todo aquello que nos confronta día a día, las decisiones que debemos tomar, las oportunidades que aparecen y los obstáculos que encontramos. Es, en esencia, el conjunto de situaciones y elementos que componen el escenario de nuestra vida. Y aquí está la clave. Aunque no elegimos nuestra circunstancia, si elegimos cómo respondemos a ella. Ortega lo expresa claramente cuando dice que, si no salvamos nuestra circunstancia, no podemos salvarnos a nosotros mismos. En otras palabras, nuestra realización como personas está inseparablemente ligada a cómo enfrentamos ese entorno. Imagina, por ejemplo, un río caudaloso. No podemos controlar su corriente ni detener su flujo, pero podemos decidir cómo cruzarlo. Algunos construirán un puente, otros buscarán una barca y otros, con más audacia, intentarán nadar. El río, en este caso, es nuestra circunstancia, algo que está ahí, que no podemos ignorar, pero que podemos abordar de múltiples maneras según nuestra voluntad y nuestras capacidades. Este enfoque contrasta con dos extremos que Ortega rechaza. Por un lado, la idea de que somos completamente determinados por el entorno, como si fuéramos simples hojas arrastradas por el viento. Por otro, la ilusión de que somos seres absolutamente libres, desconectados de cualquier influencia externa. Para Ortega, ninguna de estas visiones refleja la complejidad de la vida humana. Somos, al mismo tiempo, producto de nuestra circunstancia y artífices de nuestra respuesta a ella. En el mundo moderno, este concepto es más relevante que nunca. Pensemos en cómo la tecnología, las redes sociales o los problemas globales, como el cambio climático, forman parte de nuestra circunstancia actual. No elegimos vivir en un mundo hiperconectado o en una época de crisis climática, pero sí podemos decidir cómo interactuar con estas realidades. Nos dejamos llevar por la corriente de la desinformación y el consumo superficial, o elegimos usar la tecnología de manera consciente y responsable. Ignoramos el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente, o tomamos medidas para vivir de forma más sostenible. Ortega nos enseña que la verdadera libertad no consiste en escapar de la circunstancia, sino en comprenderla y utilizarla como un medio para nuestra realización personal. Esto requiere reflexión y esfuerzo. No basta con aceptar lo que nos rodea pasivamente, como haría el hombre masa. Debemos analizar nuestras circunstancias con atención y decidir cómo queremos vivir en ellas. Cuando miramos hacia nuestra propia vida, es fácil encontrar ejemplos de esta relación con la circunstancia. Desde las decisiones laborales que tomamos hasta cómo gestionamos nuestras relaciones personales, todo está influido por factores externos. Pero en cada una de estas situaciones también hay un margen de acción, una oportunidad para afirmar nuestra identidad y nuestros valores. Y es ahí,
En ese espacio donde convergen lo que somos y lo que nos rodea, donde se encuentra la verdadera esencia de nuestra libertad. En las próximas secciones exploraremos cómo podemos aplicar esta idea en la práctica. Veremos cómo el entorno nos moldea, pero también cómo podemos moldearlo a nuestra medida, convirtiendo nuestra circunstancia en una herramienta para vivir de manera auténtica y plena. En un mundo donde las voces externas parecen gritar más fuerte que nunca, la pregunta ¿quién soy? Se vuelve cada vez más difícil de responder. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan en diferentes direcciones. Las redes sociales nos dicen cómo deberíamos vernos y comportarnos. Los medios nos bombardean con noticias filtradas por intereses ajenos. Y la cultura de consumo nos convence de que somos lo que compramos. En este ruido constante, Ortega y Gasset nos recuerda que solo podemos salvarnos si primero entendemos quiénes somos y cómo queremos vivir nuestra circunstancia. Conocerse a uno mismo es mucho más que una frase hecha. Es un acto de resistencia. Implica apartar las distracciones y observar con honestidad cómo pensamos, qué valoramos y qué nos mueve. Pero este proceso es especialmente difícil en una época en la que todo parece diseñado para desconectarnos de nosotros mismos. Por ejemplo, pensemos en las redes sociales. ¿Cuántas veces elegimos qué publicar basándonos en cómo creemos que seremos percibidos, en lugar de mostrar lo que realmente somos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a compararnos con vidas ajenas cuidadosamente editadas para parecer perfectas? Estas plataformas, en lugar de acercarnos al autoconocimiento, muchas veces nos alejan de él, atrapándonos en una versión idealizada o fragmentada de nuestra identidad. El ruido también proviene de las expectativas sociales. Desde jóvenes, nos enseñan lo que deberíamos ser: buenos trabajadores, padres ejemplares, ciudadanos impecables. Y aunque muchas de estas expectativas tienen buenas intenciones, pueden convertirse en jaulas si las seguimos sin cuestionarlas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones importantes, elegir una carrera, un trabajo o incluso una pareja, basándonos más en lo que otros esperan de nosotros que en lo que realmente deseamos? Un ejemplo clásico que ilustra este punto podría ser el de alguien que dedica toda su vida a una profesión porque era lo lógico, solo para descubrir, ya entrada la madurez, que nunca le apasionó. Este tipo de decisiones, aunque aparentemente pequeñas, pueden desconectarnos de nuestra esencia con el tiempo, generando una sensación de vacío difícil de llenar. Ortega nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos si estamos constantemente mirando hacia afuera? Para él, el autoconocimiento es un requisito previo para vivir auténticamente. Implica detenerse y preguntar: ¿qué quiero realmente, más allá de lo que otros esperan de mí? ¿Qué valores son innegociables en mi vida? ¿Qué significa para mí el éxito o la felicidad? Estas no son preguntas fáciles, pero tampoco tienen que ser respondidas de inmediato. Lo importante es hacerse la pregunta y comprometerse con el proceso. Pero, ¿cómo empezamos este viaje hacia el autoconocimiento en un mundo tan ruidoso? Un buen punto de partida es aprender a filtrar lo que consumimos. Si las redes sociales nos distraen, tal vez sea momento de limitar nuestro tiempo en ellas o seguir únicamente a personas y proyectos que realmente nos inspiran. Si los medios nos saturan con negatividad, podemos buscar fuentes alternativas de información que amplíen nuestra perspectiva. Si sentimos que las expectativas sociales nos agobian, podemos tomarnos el tiempo para identificar cuáles de esas expectativas realmente resuenan con nuestros valores y cuáles no. La práctica del silencio también puede ser poderosa. Dedicar unos minutos al día para desconectarse de todo, ya sea a través de la meditación, un paseo por la naturaleza o simplemente sentarse en una habitación tranquila, puede ayudarnos a escuchar nuestra propia voz entre tanto ruido. En esos momentos de calma, podemos comenzar a descubrir lo que realmente importa. Conocerse a uno mismo en un mundo ruidoso no es un lujo, es una necesidad. Es la base sobre la que podemos construir una vida que tenga sentido y propósito. Porque,
Como decía Ortega, no podemos vivir plenamente si no entendemos quiénes somos en relación con nuestra circunstancia. Y para eso, debemos empezar por el principio. Escucharnos a nosotros mismos, incluso cuando el mundo nos invita a mirar en todas direcciones menos hacia adentro. Tu entorno es un espejo que refleja, de manera más fiel de lo que quisiéramos admitir, quién eres y qué decisiones has tomado. Ortega y Gasset nos invita a mirar nuestra circunstancia no como algo ajeno, sino como una extensión de nosotros mismos. Cada elección, desde lo más cotidiano hasta lo trascendental, va moldeando ese entorno que, a su vez, nos devuelve una imagen de nuestros valores, prioridades y hasta de nuestras contradicciones. Pensemos, por ejemplo, en algo tan simple como el lugar donde vives. ¿Prefieres la tranquilidad del campo o la vitalidad de la ciudad? Esta decisión no es arbitraria. Elegir el campo podría hablar de un deseo de paz, de un ritmo más pausado, de una conexión más cercana con la naturaleza. Por otro lado, optar por la ciudad podría reflejar un espíritu dinámico, una necesidad de estar donde las cosas suceden, rodeado de movimiento y oportunidades. Ni una opción ni la otra son mejores, pero ambas revelan algo sobre quién eres y cómo interpretas tus necesidades y aspiraciones. El entorno también habla a través de las personas que eliges tener cerca. Tus amistades, tus compañeros de trabajo, incluso tus vecinos, son reflejo de los valores que priorizas. Si estás rodeado de personas que te inspiran, que te desafían a ser mejor, probablemente has elegido conscientemente rodearte de estímulos positivos. Sin embargo, si descubres que las relaciones a tu alrededor son mayoritariamente superficiales o incluso tóxicas, esto podría ser un indicio de que algo necesita cambiar, no solo en tu entorno, sino en ti mismo. Hasta las rutinas diarias cuentan una historia. ¿Cómo eliges comenzar tu día? ¿Das prioridad a un desayuno tranquilo, un paseo matutino o, por el contrario, te lanzas directo al ajetreo sin un momento para ti? Tus hábitos construyen no solo tu vida diaria, sino también la manera en que experimentas el mundo. Ortega diría que esas rutinas son un reflejo directo de cómo estás interpretando tu circunstancia. Un ejemplo que ilustra esta idea es la diferencia entre alguien que dedica tiempo a cuidar un pequeño jardín en su casa y alguien que prefiere invertir ese tiempo en su carrera profesional. El primero podría estar priorizando una conexión con lo natural, buscando satisfacción en lo tangible y en el cuidado de algo vivo. El segundo tal vez valore más el crecimiento personal, la ambición y el deseo de construir algo más grande. Ninguna de estas elecciones es mejor que la otra, pero ambas son un espejo de lo que cada individuo considera esencial. Ahora, aquí viene el aspecto más interesante de la propuesta de Ortega. El espejo no solo refleja, también puede transformarse. Si al observar tu entorno notas algo que no te gusta, algo que parece estar en contradicción con quien realmente eres o quieres ser, eso no significa que estés condenado a esa circunstancia. Al contrario, significa que tienes la oportunidad de interpretarla y, con esfuerzo, cambiarla. Por ejemplo, si sientes que tu trabajo no te llena, que no está alineado con tus valores o aspiraciones, esa es una señal clara de que algo debe cambiar, no solo en el entorno laboral, sino también en tu percepción y acción frente a él. En este sentido, Ortega nos recuerda que el ser humano no es un simple espectador pasivo. No estamos destinados a aceptar nuestra circunstancia tal como es. Tenemos la capacidad, y quizás el deber, de intervenir en ella, de transformarla y, al hacerlo, transformarnos a nosotros mismos. El entorno es un espejo, sí, pero también es una herramienta que podemos utilizar para construir la vida que queremos vivir. Al mirar tu vida hoy, ¿qué te dice tu entorno sobre quién eres? ¿Qué aspectos te enorgullecen y cuáles sientes que podrían mejorarse? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino conciencia, porque, como decía Ortega, al salvar tu circunstancia, también te salvas a ti mismo.
Y eso empieza con la valentía de mirar ese espejo y decidir qué quieres ver en él. En un mundo donde las tendencias y las modas parecen marcar el camino, es inevitable preguntarse, ¿estamos realmente tomando nuestras propias decisiones o simplemente seguimos lo que hace la mayoría? Para Ortega y Gasset, esta cuestión era central en su análisis de la sociedad moderna, y su concepto de la masa sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Cuando Ortega habla de la masa, no se refiere a una clase social ni a un grupo específico de personas, sino a un tipo de actitud frente a la vida. La masa, según él, es el conjunto de individuos que eligen no elegir. Son aquellos que se conforman con lo que les llega del exterior, que adoptan las creencias, los valores y los comportamientos predominantes sin cuestionarlos. En lugar de reflexionar críticamente, simplemente se dejan llevar por la corriente. En palabras de Ortega, el hombre masa vive una vida fácil, porque no asume la responsabilidad de pensar por sí mismo. Pensemos en ejemplos concretos. Cuando adoptamos un estilo de vida porque es lo que hace todo el mundo, sin detenernos a evaluar si realmente encaja con nuestros valores, estamos actuando como masa. Comprar lo último en tecnología solo porque está de moda, votar por un político porque es el más popular o incluso elegir un destino de vacaciones porque es lo que hay que hacer, son decisiones que a menudo no nacen de una reflexión personal, sino de una aceptación automática de lo que otros dictan. Por otro lado, Ortega contrapone a la masa con lo que él llama la minoría selecta. Aquí, el término no tiene nada que ver con élites económicas o sociales. La minoría selecta son aquellas personas que han decidido vivir conscientemente, que se esfuerzan por reflexionar sobre sus elecciones y encontrar autenticidad en sus vidas. Este camino no es fácil. Requiere valentía para cuestionar lo que parece obvio, para ir contra la corriente cuando es necesario, y para asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Un ejemplo que ilustra esta diferencia es el de alguien que, en lugar de seguir una carrera convencional porque asegura un buen salario, decide dedicar su vida a un oficio o una pasión que realmente le llena, aunque sea menos convencional. Este tipo de elección no solo requiere reflexión, sino también fortaleza para lidiar con las críticas o la incomprensión de quienes ven el mundo desde la perspectiva de la masa. Sin embargo, Ortega no es pesimista. No plantea que estemos condenados a ser masa o que solo unos pocos puedan alcanzar el nivel de minoría selecta. Su mensaje es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir dónde posicionarse. Ser masa es sencillo, porque no exige esfuerzo ni reflexión. Pero vivir como parte de la minoría selecta requiere un compromiso constante con la autenticidad y el pensamiento crítico. Hoy, más que nunca, este dilema es evidente. Las redes sociales, los medios de comunicación y el marketing global han amplificado el alcance de la masa. Las opiniones populares se vuelven virales en cuestión de minutos, y la presión por encajar puede ser abrumadora. Pero, al mismo tiempo, tenemos herramientas sin precedentes para informarnos, reflexionar y tomar decisiones más conscientes. Nunca ha sido tan fácil ser masa, pero tampoco ha sido tan posible escapar de ella. La pregunta, entonces, es, ¿decides tú o decide la masa? Cada elección cotidiana, desde que lees hasta cómo inviertes tu tiempo, te acerca más a uno u otro lado. Ortega no condena a la masa, pero sí nos advierte sobre los peligros de vivir de forma inauténtica, siguiendo caminos trazados por otros sin detenernos a pensar si son los que realmente queremos recorrer. Al final, ser parte de la minoría selecta no significa aislarse o rechazar todo lo popular. Significa, más bien, tomar conciencia de tus decisiones y asegurarte de que sean realmente tuyas. Porque, como Ortega nos recuerda, vivir auténticamente no es fácil, pero es la única forma de salvarte a ti mismo y, con ello, tu circunstancia. Vivir auténticamente no es simplemente una elección personal, sino un acto de resistencia.
En un mundo donde las normas, las modas y las opiniones mayoritarias parecen imponerse como verdades absolutas, elegir vivir según tus propios valores y convicciones requiere una fortaleza excepcional. Ortega y Gasset lo entendió bien. Ser auténtico no significa rechazar todo lo externo, sino discernir, reflexionar y tomar decisiones que realmente correspondan a quién eres y a lo que valoras, incluso cuando eso te coloca en contra de la corriente. La autenticidad es incómoda, porque desafía lo establecido, pero es precisamente en esa incomodidad donde reside su poder transformador. Pensemos en figuras históricas que personificaron esta resistencia. Galileo Galilei, por ejemplo, vivió en una época en la que la Iglesia dictaba lo que era aceptable pensar sobre el cosmos. Defender la idea de que la Tierra no era el centro del universo no solo le costó el respeto de sus contemporáneos, sino que también le valió la condena. Sin embargo, su autenticidad, su compromiso con la verdad científica, no solo transformó nuestra comprensión del universo, sino que también dejó un legado de valentía intelectual que sigue inspirándonos hoy. Otro ejemplo es Nelson Mandela. Durante décadas, el apartheid dominó Sudáfrica, consolidando un sistema profundamente injusto. Mandela no solo resistió esa opresión, lo hizo desde una posición de autenticidad, permaneciendo fiel a su visión de igualdad y reconciliación, incluso cuando eso significaba pasar 27 años en prisión. Su autenticidad no era solo un acto individual, sino una fuente de inspiración colectiva que ayudó a cambiar el rumbo de una nación. La resistencia a las influencias externas no se limita a estos grandes momentos históricos. Cada día, en nuestras vidas cotidianas, enfrentamos pequeñas batallas por la autenticidad. Cuando eliges no comprar algo simplemente porque es popular, cuando decides no participar en una conversación que va en contra de tus principios, o incluso cuando dedicas tiempo a algo que amas, aunque otros lo consideren poco importante, estás ejerciendo esa resistencia. Pero Ortega nos advierte que esta lucha por la autenticidad no es fácil. Requiere coraje para enfrentar la crítica, la incomprensión y, a veces, la soledad, porque la masa, como hemos visto, tiende a desconfiar de quienes se apartan de lo común. Sin embargo, la recompensa de vivir auténticamente es inmensa. Es en esa resistencia donde encontramos nuestra verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de ser quienes realmente somos. Un ejemplo práctico de esta idea podría ser el de alguien que decide dejar un trabajo seguro pero insatisfactorio para perseguir una pasión personal. En el momento, esa decisión puede parecer imprudente o incluso egoísta para quienes lo rodean. Pero con el tiempo, al vivir de acuerdo con sus valores, esta persona no solo encuentra mayor realización personal, sino que también inspira a otros a cuestionar sus propias elecciones. La autenticidad no es una meta que alcanzamos de una vez por todas, sino un proceso constante. Cada día nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra capacidad de resistir las influencias externas. Algunas son pequeñas, como elegir cómo gastar nuestro tiempo, y otras más significativas, como decidir qué valores priorizamos en nuestra vida. En todos los casos, la clave está en la reflexión y la valentía para actuar en coherencia con lo que realmente somos. En última instancia, vivir auténticamente no solo nos beneficia a nosotros como individuos, sino que también contribuye a un mundo más diverso y genuino. Las grandes transformaciones sociales, las que realmente cambian el curso de la historia, comienzan con personas que se atreven a resistir y a vivir de acuerdo con su verdad. La autenticidad como resistencia no es solo un ideal filosófico, es una práctica cotidiana, una forma de enfrentar el ruido del mundo y afirmar que, aunque la corriente sea fuerte, siempre tenemos la capacidad de elegir nuestro propio rumbo. La vida no siempre se presenta como esperamos. Hay momentos en los que las circunstancias parecen fuera de nuestro control, como un golpe inesperado o un cambio que trastoca todo. Sin embargo,
Ortega y Gasset nos enseña que la clave no está en huir de esas circunstancias, sino en interpretarlas. Es en esa interpretación donde reside nuestra verdadera libertad, porque aunque no podamos elegir lo que nos sucede, sí podemos decidir qué hacemos con ello. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que pierde su empleo después de décadas de dedicación a una empresa. En un primer momento, la sensación puede ser de pérdida total, estabilidad, propósito, rutina. Pero aquí entra el arte de reinterpretar la circunstancia. Este despido, aunque doloroso, también puede ser una oportunidad. Tal vez es el momento de explorar un proyecto propio, algo que durante años quedó relegado por falta de tiempo o seguridad. Quizás es la ocasión para aprender nuevas habilidades o, simplemente, para reencontrarse con pasiones olvidadas. El despido, en este caso, no es el final, sino el inicio de algo distinto, una puerta hacia posibilidades que antes ni siquiera se consideraban. Ortega nos invita a ver nuestras circunstancias como materia prima. No son algo estático ni definitivo, sino un punto de partida que podemos moldear en función de nuestros valores y metas. Pero esto requiere un cambio de perspectiva. En lugar de ver los retos como obstáculos insuperables, debemos aprender a verlos como desafíos que pueden sacar lo mejor de nosotros. Tomemos otro ejemplo, una persona que, por razones de salud, se ve obligada a cambiar radicalmente su estilo de vida. Este tipo de situación puede sentirse como una imposición, como si las circunstancias nos arrancaran el control. Pero también es una invitación a reinterpretar lo que significa vivir bien. Quizás esta persona descubre que, al hacer ajustes en su alimentación o en su rutina diaria, no solo mejora su salud, sino que también encuentra un mayor equilibrio emocional y una conexión más profunda con su entorno. Aquí, la circunstancia que parecía una limitación se convierte en una fuente de crecimiento personal. El arte de interpretar tu circunstancia también implica entender que cada situación tiene múltiples lecturas. Lo que para alguien puede ser un problema, para otro puede ser una oportunidad. Por ejemplo, muchas personas durante momentos de crisis económica han encontrado maneras de reinventarse, ya sea explorando nuevos campos laborales, aprendiendo a vivir con menos o incluso creando soluciones que beneficien a otros. La historia está llena de casos en los que grandes avances nacieron de tiempos difíciles, porque alguien decidió mirar la circunstancia desde un ángulo diferente. Sin embargo, esta reinterpretación no ocurre automáticamente. Requiere de un proceso consciente, de una reflexión honesta sobre quiénes somos, qué queremos y cómo podemos avanzar a partir de donde estamos. Es aquí donde la filosofía de Ortega se convierte en algo profundamente práctico. No se trata de aceptar la circunstancia pasivamente, sino de trabajar con ella, de darle forma como un escultor que transforma un bloque de mármol en una obra de arte. En nuestras vidas cotidianas, este enfoque puede aplicarse de muchas maneras. Tal vez estés en una etapa en la que sientes que ya has alcanzado tus metas principales, pero te preguntas qué sigue. Esta circunstancia, lejos de ser un callejón sin salida, puede ser el momento perfecto para redescubrir pasiones o compartir tu experiencia con otros, ya sea a través del voluntariado, la mentoría o incluso emprendiendo proyectos personales. Todo depende de cómo elijas interpretar lo que tienes frente a ti. Ortega nos recuerda que no somos simples espectadores de nuestras vidas. Aunque no controlamos todo lo que ocurre, sí podemos controlar nuestra respuesta, nuestra interpretación. Y es ahí donde reside nuestra mayor fortaleza. Porque cuando somos capaces de reinterpretar nuestra circunstancia, estamos creando no solo una vida más auténtica, sino también un legado que puede inspirar a quienes nos rodean. Al final, el verdadero arte de vivir no está en cambiar el mundo a nuestra medida, sino en transformar lo que nos sucede en algo que refleje lo mejor de nosotros mismos. Una de las grandes preguntas de la filosofía y de la vida misma es hasta qué punto somos libres para decidir nuestro destino y cuánto de nuestras vidas está determinado por factores externos.
Para Ortega y Gasset, esta tensión entre libertad y determinismo es central en su concepto de la circunstancia. No somos seres completamente libres, pero tampoco estamos completamente condicionados. Nos movemos en un espacio intermedio, donde nuestra voluntad y nuestras circunstancias dialogan constantemente. Pensemos en un ejemplo cotidiano, la educación. Una persona que crece en un entorno con acceso a buenas escuelas, libros y estímulos intelectuales tendrá, en principio, más herramientas para elegir su camino que alguien que crece en un entorno con recursos limitados. Sin embargo, la educación no garantiza el éxito, ni la falta de ella condena al fracaso. Aquí es donde entra la capacidad de interpretar y moldear la circunstancia. Si bien es cierto que las oportunidades iniciales pueden marcar una diferencia, también hemos visto innumerables casos de personas que han superado grandes adversidades, utilizando su voluntad y creatividad para transformar su situación. El debate sobre la libertad y el determinismo no se limita a la filosofía. En la ciencia, experimentos como los realizados por Benjamin Libet en la década de 1980 cuestionaron hasta qué punto nuestras decisiones son realmente conscientes. Libet descubrió que, en ciertas acciones, la actividad cerebral que precede a una decisión ocurre antes de que seamos conscientes de haber tomado esa decisión. Esto llevó a muchos a preguntarse si el libre albedrío es una ilusión. Sin embargo, otros argumentan que, aunque nuestras decisiones iniciales puedan ser influenciadas por procesos inconscientes, todavía tenemos la capacidad de reflexionar y ajustar nuestras acciones. En este sentido, la libertad no está en el instante de la decisión, sino en cómo interpretamos y respondemos a esas decisiones. En un nivel más práctico, consideremos el impacto de las expectativas sociales. Desde pequeños, se nos enseña lo que deberíamos hacer: seguir ciertas normas, alcanzar determinados hitos, construir un camino que encaje dentro de lo aceptado. Este es un tipo de determinismo cultural que influye en nuestras elecciones más de lo que solemos admitir. Sin embargo, como plantea Ortega, tenemos la capacidad de cuestionar estas expectativas y decidir si realmente se alinean con nuestros valores o si necesitamos trazar un camino diferente. Este acto de reflexión y resistencia es, en sí mismo, un ejercicio de libertad. Un ejemplo histórico de esta lucha entre libertad y determinismo puede encontrarse en Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl describe cómo, incluso en las circunstancias más extremas e inhumanas, las personas todavía conservaban una última libertad: la de elegir cómo responder a su situación. Para algunos, esa respuesta fue un acto de resistencia interna, una reafirmación de su humanidad frente a la deshumanización. Frankl muestra cómo, incluso cuando todo parece determinado por fuerzas externas, la libertad sigue viva en nuestra capacidad de dar sentido a nuestras experiencias. El punto central aquí es que ni la libertad ni el determinismo existen en estado puro. No somos completamente libres porque siempre estamos inmersos en un contexto que nos condiciona: la familia en la que nacemos, las circunstancias económicas, las oportunidades o incluso el momento histórico en el que vivimos. Pero tampoco estamos completamente determinados, porque siempre existe un margen para la interpretación, para la decisión, para la acción consciente. Y es en ese margen donde, según Ortega, se define quiénes somos. Así que, ¿somos libres o estamos determinados? La respuesta, como suele ocurrir en filosofía, es compleja. Somos ambas cosas a la vez. Y la verdadera lucha no es elegir entre uno u otro extremo, sino aprender a navegar entre ambos. Porque en ese equilibrio se encuentra la esencia de la vida humana. Aceptar las limitaciones de nuestra circunstancia, pero también descubrir cómo podemos transformarlas a través de nuestra voluntad. Al final, como diría Ortega, salvarnos a nosotros mismos significa encontrar nuestra libertad en medio de aquello que nos condiciona. Y esa es una lucha que vale la pena librar todos los días. En un mundo lleno de influencias externas,
Encontrar quién eres y mantenerte fiel a ello no es tarea fácil. Cada día estamos expuestos a mensajes que nos dicen cómo deberíamos vestirnos, qué deberíamos pensar, cómo deberíamos vivir. Pero, como nos recuerda Ortega y Gasset, nuestra tarea no es simplemente aceptar estas influencias, sino discernir cuáles de ellas tienen un lugar en nuestra vida y cuáles debemos dejar atrás. La autenticidad no surge de seguir las expectativas de los demás, sino de construir una vida que refleje nuestras propias convicciones y valores. El primer paso para lograrlo es reflexionar antes de actuar. Muchas veces, nuestras decisiones se toman de forma automática, influenciadas por la costumbre o la presión social. Pero Ortega nos invita a detenernos y preguntarnos, ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿Es esta decisión coherente con mis valores? Este ejercicio de reflexión nos ayuda a tomar decisiones conscientes, no reacciones impulsivas. Por ejemplo, si estás pensando en aceptar un nuevo proyecto, en lugar de decidir rápidamente por la presión del momento, reflexiona sobre cómo esa elección encaja en tus metas y en la vida que deseas construir. Otro aspecto clave es identificar las influencias externas que están moldeando tus pensamientos y acciones. Esto no significa rechazar todo lo que provenga del exterior, sino aprender a separar lo que realmente resuena contigo de lo que no. Piensa en las redes sociales. Por ejemplo, ¿qué tipo de contenido consumes? ¿Qué tipo de personas sigues? Si lo que ves te deja insatisfecho, frustrado o desconectado de tus valores, quizás sea el momento de hacer una limpieza en tus fuentes de influencia. En lugar de consumir contenido que refuerce estándares imposibles o creencias ajenas, busca aquello que te inspire y que te recuerde lo que realmente importa para ti. Un tercer consejo práctico es rodearte de personas y entornos que refuercen tus valores. Ortega hablaba de la minoría selecta, no como una élite cerrada, sino como aquellas personas que, a través de su ejemplo, nos invitan a reflexionar y a ser mejores. En tu vida, estas personas pueden ser amigos, mentores o incluso familiares que, con sus acciones y su perspectiva, te motivan a vivir de manera auténtica. De igual forma, el entorno en el que te encuentras tiene un impacto significativo. Si trabajas o vives en un lugar que constantemente contradice tus valores, es importante reflexionar sobre cómo puedes transformarlo. Si es necesario, buscar otro lugar donde puedas crecer. Por ejemplo, imagina a alguien que siente que su entorno laboral no respeta su integridad. Puede ser que la cultura de ese lugar esté centrada en la competencia desleal o en priorizar el beneficio a cualquier costo. En ese caso, es esencial preguntarse, ¿puedo influir en este entorno para mejorarlo? ¿O es momento de buscar un espacio que refleje mejor quién soy? La respuesta puede no ser sencilla, pero lo importante es que venga de un lugar de reflexión y autenticidad. También es fundamental recordar que ser tú mismo no significa ser rígido o inflexible. La autenticidad no se trata de aferrarte a una versión fija de ti, sino de aceptar que el autoconocimiento es un proceso continuo. A medida que crecemos y nuestras circunstancias cambian, nuestros valores y prioridades también pueden evolucionar. Ortega diría que vivir auténticamente es un equilibrio entre permanecer fiel a tus principios y adaptarte a lo que la vida te presenta. Finalmente, considera la importancia de cultivar momentos de introspección en tu rutina. Puede ser a través de un diario, un paseo al aire libre o simplemente unos minutos de silencio al día. Estos espacios te permiten desconectarte del ruido externo y reconectar contigo mismo, con lo que realmente importa. Es en estos momentos cuando podemos escuchar nuestra propia voz en lugar de las voces de los demás. En un mundo lleno de influencias, ser tú mismo es un acto de valentía y un ejercicio diario. Reflexiona antes de decidir, identifica las influencias que valen la pena, y rodéate de personas y lugares que refuercen lo mejor de ti. Porque, al final, como decía Ortega, solo al salvar tu circunstancia puedes salvarte a ti mismo. Y eso comienza con la decisión de vivir auténticamente, no según lo que el mundo espera,
sino según lo que tú sabes que es verdadero para ti. Si Ortega y Gasset levantara la cabeza y mirara el mundo de hoy, probablemente encontraría un escenario tan fascinante como desconcertante. Vivimos en una era marcada por una conectividad sin precedentes, en la que las redes sociales han transformado nuestra forma de relacionarnos, informarnos e incluso de percibirnos a nosotros mismos. Al mismo tiempo, enfrentamos retos globales inmensos, crisis medioambientales, desigualdades sociales y un ritmo de cambio tan acelerado que muchas veces nos deja sin aliento. ¿Qué diría Ortega sobre todo esto? Seguramente comenzaría señalando el papel de las redes sociales como un reflejo perfecto de la tensión entre la masa y la minoría selecta. Por un lado, estas plataformas han democratizado la información, permitiendo que cualquier persona comparta sus ideas y llegue a miles o incluso millones de personas. Sin embargo, Ortega también advertiría sobre cómo esta misma democratización puede conducir a un predominio de la mediocridad, donde lo que prima no es la calidad o la reflexión, sino lo que genera más clics, más me gusta, más atención. En este sentido, las redes sociales podrían ser vistas como un espacio donde la masa no solo se reproduce, sino que se amplifica, arrastrando a muchos hacia un pensamiento colectivo superficial y poco crítico. Pero Ortega no se detendría en la crítica. También destacaría que, en medio de este ruido, existen quienes usan estas herramientas para promover el pensamiento crítico, la creatividad y el diálogo profundo. Estos serían los representantes modernos de la minoría selecta, aquellos que no se dejan llevar por las tendencias dominantes, sino que las desafían, ofreciendo alternativas y recordándonos que incluso en el caos hay espacio para la reflexión. El consumo masivo sería otro tema que probablemente llamaría su atención. Vivimos en una sociedad donde el acto de consumir ha dejado de ser una necesidad para convertirse en un estilo de vida. Ortega, que ya en su época observó el crecimiento del materialismo, seguramente vería en esta tendencia un síntoma de desconexión con nuestra esencia más profunda. Comprar por comprar, acumular cosas que no necesitamos y medir el éxito por lo que poseemos, son prácticas que nos alejan de la autenticidad. Para Ortega, el consumismo desenfrenado no es más que otra forma en la que la masa ejerce su influencia, empujándonos a vivir de manera automática y sin cuestionar. En cuanto a las crisis globales, como el cambio climático o las desigualdades económicas, Ortega probablemente las vería como manifestaciones de nuestra incapacidad para interpretar y actuar sobre nuestras circunstancias de manera colectiva. Estas crisis son un recordatorio brutal de que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. Ortega nos diría que, como individuos y como sociedad, debemos asumir la responsabilidad de nuestras circunstancias, tanto las que heredamos como las que creamos. No se trata solo de adaptarnos, sino de dar respuestas conscientes y comprometidas que reflejen nuestros valores más elevados. En este contexto, Ortega también destacaría la importancia de recuperar el arte de la reflexión. Hoy, más que nunca, necesitamos momentos de pausa, de desconexión del ruido, para preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviendo según mis valores o simplemente siguiendo lo que otros esperan de mí? Estas preguntas, que son tan relevantes a nivel individual, también lo son a nivel colectivo. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a las generaciones futuras? A pesar de los desafíos de nuestra época, Ortega no sería pesimista. Su filosofía, aunque profundamente crítica, también está llena de esperanza. Nos recuerda que siempre tenemos la capacidad de interpretar y transformar nuestra circunstancia. Incluso en un mundo tan complejo como el actual, todavía podemos elegir cómo queremos vivir, qué queremos valorar y cómo queremos contribuir. En última instancia, Ortega nos invitaría a tomar el control de nuestras vidas en un mundo que parece diseñado para arrebatárnoslo. Nos recordaría que nuestra libertad no está en escapar de nuestras circunstancias, sino en enfrentarlas con valentía y autenticidad. Y quizá nos diría que,
Aunque los desafíos del siglo XXI son únicos, el camino para afrontarlos sigue siendo el mismo: reflexionar, decidir y actuar con conciencia. Porque, como siempre, la clave está en salvar nuestra circunstancia para salvarnos a nosotros mismos. Vivir según las ideas de Ortega y Gasset no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una forma de transformar nuestra vida diaria. Cuando comenzamos a interpretar nuestras circunstancias en lugar de dejarnos arrastrar por ellas, algo cambia profundamente en nuestra forma de existir. Encontramos autenticidad, un sentido de propósito más claro y, sobre todo, una mayor resistencia frente a las presiones externas que constantemente intentan moldearnos. Uno de los beneficios más evidentes de aplicar el pensamiento de Ortega es la autenticidad. Vivir auténticamente significa alinear nuestras acciones con nuestros valores, incluso cuando eso implica ir contra lo que otros esperan de nosotros. Pensemos en alguien que decide dedicarse a un oficio que ama, aunque no sea la opción más rentable ni la más aceptada socialmente. Esa persona está eligiendo vivir desde su esencia, priorizando lo que realmente le importa sobre lo que dicta la corriente. Esta autenticidad no solo genera satisfacción personal, sino que también inspira a quienes le rodean, mostrando que es posible vivir de acuerdo con tus propias convicciones. El sentido de propósito es otro impacto significativo. En un mundo lleno de distracciones y expectativas ajenas, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero cuando adoptamos la perspectiva de Ortega, comenzamos a ver nuestras circunstancias no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y actuar con intención. Por ejemplo, alguien que enfrenta la jubilación después de años de trabajo puede interpretar ese cambio no como el fin de su utilidad, sino como una nueva etapa para explorar pasiones postergadas o para dedicarse a proyectos que aporten valor a su comunidad. Este cambio de perspectiva transforma lo que podría parecer una pérdida en una oportunidad de propósito renovado. Además, vivir según Ortega nos fortalece frente a las presiones externas. Cuando entendemos que nuestra circunstancia es única y que nuestra tarea es interpretarla según nuestros propios valores, nos volvemos menos susceptibles a las modas pasajeras, a las opiniones de los demás o a la comparación constante. Un buen ejemplo de esto podría ser alguien que decide simplificar su vida, reduciendo sus posesiones y enfocándose en lo esencial. Aunque este enfoque puede parecer extraño o incluso radical para quienes lo rodean, es una forma poderosa de afirmar su libertad frente a un mundo que constantemente promueve el consumo y la acumulación. Estos principios también se reflejan en testimonios reales de personas que han adoptado un enfoque similar. Pensemos en Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los horrores del Holocausto y escribió El hombre en busca de sentido. Aunque no se basa directamente en Ortega, Frankl encarna perfectamente esta filosofía. En medio de una de las circunstancias más extremas que un ser humano puede enfrentar, encontró un sentido en su sufrimiento y utilizó esa experiencia para ayudar a otros. Su vida es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos interpretar nuestra circunstancia de una manera que nos permita seguir adelante. Otro ejemplo más cercano podría ser el de alguien que, tras perder un empleo, decide emprender un negocio basado en algo que siempre le apasionó. Al principio, esa persona puede enfrentarse al escepticismo o incluso a la crítica de quienes ven el cambio como arriesgado. Pero al mantenerse fiel a su visión, transforma una aparente adversidad en una fuente de crecimiento personal y profesional. Este tipo de historias son comunes, pero no por ello menos poderosas. Muestran cómo reinterpretar nuestras circunstancias puede llevarnos a resultados que, de otro modo, nunca habríamos imaginado. Vivir según Ortega no significa tener todas las respuestas ni controlar cada aspecto de nuestra vida. Significa aceptar la incertidumbre y las limitaciones, pero hacerlo con la convicción de que siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos. Este enfoque nos permite construir una vida más plena y significativa, no porque eliminemos los problemas,
sino porque aprendemos a enfrentarlos desde un lugar de reflexión y autenticidad. El impacto de este enfoque no se limita a lo individual. Cuando más personas adoptan esta filosofía, se crean comunidades más conscientes, sociedades más reflexivas y un mundo menos dominado por el ruido y las superficialidades. Cada pequeño acto de autenticidad y propósito contribuye a un cambio más grande, demostrando que las ideas de Ortega no son solo una filosofía para leer, sino un camino para vivir. A lo largo de este viaje hemos explorado una de las ideas más poderosas de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Hemos visto cómo nuestras vidas están profundamente entrelazadas con el entorno que nos rodea, pero también cómo tenemos la capacidad de interpretar y transformar esas circunstancias para vivir con autenticidad y propósito. La libertad, como nos dice Ortega, no está en escapar de lo que nos ocurre, sino en aprender a habitarlo, a convertir cada reto, cada decisión y cada cambio en una expresión de quienes somos realmente. En un mundo que nos empuja constantemente hacia el ruido, hacia lo superficial, Ortega nos ofrece una alternativa: reflexionar, decidir y actuar desde nuestra esencia. Esta no es una tarea fácil, pero es precisamente en esa lucha donde encontramos nuestra verdadera humanidad. La vida, como un río caudaloso, no se detiene, pero siempre podemos elegir cómo cruzarlo. Podemos dejarnos arrastrar por la corriente, o podemos construir un puente que refleje nuestros valores, nuestras metas, nuestra historia. Hoy, el desafío es preguntarnos: ¿cómo estoy interpretando mis circunstancias? ¿Estoy viviendo según mis propios valores o siguiendo caminos trazados por otros? Reflexionar sobre estas preguntas no solo nos acerca a nuestra autenticidad, sino que nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que, aunque no siempre controlamos lo que nos sucede, siempre controlamos cómo respondemos. Ortega nos recuerda que salvar nuestra circunstancia es salvarnos a nosotros mismos. No se trata de buscar la perfección ni de eliminar los obstáculos, sino de encontrar en cada situación la oportunidad de crecer, de aprender y de vivir con propósito. Ese es el verdadero arte de vivir. Transformar nuestras circunstancias en una obra que refleje lo mejor de nosotros. Si este vídeo te ha inspirado a mirar tu vida con una nueva perspectiva, a reflexionar sobre tus decisiones y a encontrar mayor autenticidad en tu día a día, considera unirte a esta comunidad suscribiéndote a Filosofía Desatada. Aquí seguimos explorando las ideas que no solo nos hacen pensar, sino que nos invitan a vivir mejor. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, y recuerda, tu circunstancia no te define. Eres tú quien la transforma.